So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I wanna take it to the world. Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond.
Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Por desechos plásticos en el Océano Pacífico pudiera alcanzar niveles alarmantes. En sus aguas existe un vertedero de basura que, según el Centro Nacional de Estudios Espaciales, tiene de 3 a 7 veces el tamaño de España. Al vertedero marino se le conoce con los nombres del Gran Parche de Basura, la Gran Isla de la Basura o la Gran Sopa de Plástico. Los desperdicios se concentran en medio del Pacífico a unos 1000 kilómetros de Hawái. El impresionante basurero, calificado como una catástrofe ecológica, será estudiado por un grupo de científicos franceses en mayo próximo para evaluar su composición y advertir al mundo sobre sus consecuencias. Empezamos a saber que los plásticos no son tan inertes como pensábamos, sino que parte de los componentes de los plásticos se incluyen en los alimentos y en el agua y aparecen dentro de las personas. Ya sabemos el nivel de plástico o de componentes de plástico que orinan los niños de Granada y las embarazadas de España. Y sí que sabemos que parte de esos componentes plásticos influyen sobre el equilibrio hormonal en modelos animales y en estudios de laboratorio. Sabemos, por ejemplo, cómo el bisfenol A, que es un componente del plástico policarbonato que se utiliza en los biberones, es hormonalmente activo y mimetiza o semeja el efecto de los estrógenos dentro de los animales de experimentación. Bien, es tan importante esa información que la Unión Europea el 1 de junio del año 2011 prohibió el empleo en todo el territorio de la Unión Europea de biberones de plástico fabricados con policarbonato. Someter los plásticos a situaciones de estrés, de calor, de altas temperaturas, de bajas temperaturas, favorece la difusión de sus componentes. Lo que hay que hacer son los estudios convenientes para ver cuánto liberan, cuánto ceden al alimento y cuánto hay de exposición debida a la manipulación en la cocina de los plásticos. Por el momento, en el mundo de los plásticos, lo más llamativo es la disrupción endocrina. Los componentes, algunos componentes de los plásticos, el bisfenol A del policarbonato y las resinas epoxi, los eftalatos de los plásticos flexibles, los filtros ultravioleta de los plásticos para embotellado y para conservación de alimentos. Esos compuestos químicos que se ceden desde el plástico al alimento que contienen, esos compuestos químicos tienen actividad hormonal, en unos casos estrogénica, es decir, semejando las hormonas sexuales femeninas, y en otros casos antiandrogénica, es decir, antagonizando o bloqueando el efecto de las hormonas sexuales masculinas. Trabajos muy recientes sobre el uso de envases de plástico en el agua embotellada han demostrado en Alemania, en el año 2011, que el 100% de las aguas contenidas en envases de plástico tenían carácter estrogénico. Si el polietileno es o no seguro para la salud, nunca lo sabremos, porque los componentes de los productos plásticos utilizados en el mercado europeo son múltiples, nunca van solos. Si hay una botella de PET o una botella de PVC o una botella de cualquier plástico, uno confía en que ese es el plástico que contiene la botella. No es así.
Esa botella contiene ese plástico como estructura mayoritaria, más una serie de aditivos plásticos que le dan las características óptimas al plástico, entre los que se cuentan ablandadores, antiamarilleantes, filtros ultravioleta y resto de aditivos plastificantes. Son muchas veces esos aditivos plastificantes los que están contaminando el alimento y no el plástico en sí. Luego no hay ninguna seguridad en la elección del plástico simplemente con la identificación del plástico mayoritario. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I want a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know